Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren, bueno, me preguntaron en los comentarios cómo se le podía poner más hilo a lo que son los carretes, ¿vale? Y bueno, vengo a traerte más o menos el tutorial de cómo rellenar de hilo todo esto. Tenemos dos métodos para hacer todo esto y una alternativa por si no quieres rellenar los carretes. La alternativa es conseguir alguno de estos canuteros de hilo o carretes de hilo, no sé cómo los conozcas tú, la cual pues solamente es jalar el hilo, así solamente lo jalamos y lo recorremos por todo el sistema. Este carrete se pone en este tipo como de antena. Solamente ponemos esto aquí, se pone el sistema, se recorre por los distintos puntos que ya les mostré en los demás videos y listo. Esto es como una alternativa, ¿vale? Pero bueno, si no quieres o si tal cual tenemos que rellenar por lo menos un carrete, que es el que va en la parte de abajo, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. El relleno de los carretes lo podemos hacer manualmente. O sea, tal cual, mira, supongamos que este ya no tiene hilo, ¿vale? Porque todavía tiene un poquito. Pues bueno, vamos a agarrar nuestro canotero de hilo más grande o de donde vamos a recoger el hilo, o bueno, donde tengas tu hilo. Lo vamos a poner en el canotero y vamos a ponerlo ahí, lo agarramos y le empezamos a dar vueltas manualmente. Esto pues puede ser o resultar un poco cansado, ya dependiendo pues tú cómo lo ves. Pero bueno, de esta manera vamos a ir rellenando de hilo lo que es este canotero. La siguiente manera, que es la forma más como automática y más fácil de todo esto, es la siguiente. En esta maquinita que tenemos aquí tiene un sistema que es esta patita que tenemos aquí. En esta patita, si no sale, mira, puede venir algo así. Lo que tenemos que hacer es solamente apretarla, darle un giro como a la izquierda y se bota. De esta manera aquí podríamos poner lo que es el canotero, lo ponemos aquí y activamos la máquina para que con el mismo giro de la máquina pues se vaya jalando el hilo. Ya nada más le daríamos nosotros como la guía para que no se atore ni nada de eso, ¿vale? Es muy recomendable hacer lo siguiente, o es lo que te recomendaría yo. Si tiene hilo tu máquina, ten pues en consideración lo siguiente. Mira, vamos a recorrer todo el hilo o lo mayormente posible, porque si activamos este sistema como de enredado en automático del hilo, o sea que se active de esta forma, pues el hilo se va a estar jalando y metiendo muchas veces, por lo que me pasó una vez de que dejé el hilo puesto yo pensando que no iba a pasar absolutamente nada y se enredó todo el hilo en la parte de adentro del sistema de la máquina de coser. Así que lo que tuve que hacer es totalmente abrirla, recoger todo el hilo que se atoró adentro, y de esta manera pues pude volver a utilizar lo que es la máquina, ¿no? Déjenme la conecto para mostrarles más o menos a lo que me refiero a todo esto. Y pues bueno, ahora sí, ya conectado todo esto, lo que te digo, vamos a poner lo que es el carrete en esta como puntita que tenemos aquí. Simplemente lo ponemos. Con el otro dedo te recomendaría como que lo agarres, porque si no puede salir botado y pues no queremos eso, ¿no? Y ahora sí ya podemos activar lo que es la máquina, ya sea con el botón o con el pedal, para que de esta manera se vaya jalando el hilo. Lo voy a hacer, a ver, mira, ahí se va jalando el hilo. Esto lo tengo a una velocidad muy baja pues para que se vea todo este proceso, pero lo más recomendable sería ponerlo en una velocidad alta para que no se tarde mucho tiempo en rellenarse el carrete de hilo. Pero bueno, vamos a apretar esto. Y pues bueno, como lo ven, aquí tenemos tal cual lo que es el carrete de hilo. Ya se está llenando con un poco más de hilo de forma manual. Nosotros no tenemos que darle vueltas ni nada, pero bueno, estas son las formas que tengo pues para mostrarte cómo ponerle más hilo a tu máquina, ¿no? La primera pues es manual, así tal cual, poniéndole con las manos, rellenándolo con las manos. La otra es utilizando su sistema para rellenar hilo que tenemos en la parte trasera. Y la otra, que es la alternativa, pues ponerle algún carrete de hilo en esta como antena que recorra todo el sistema para que funcione de manera normal. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Ya bueno, ya cuando lo hayas rellenado tal cual, solamente le cortas por aquí y ya utilizas el hilo normalmente, ¿no? Vamos a cortar esto así, ahí está, y aquí tenemos la hebra de hilo. Y ya, tal cual. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.